Bueno gente, vamos a entrar a este servidor de Minecraft que acabo de crear, en el cual tengo mods y plugins instalados de manera simultánea. Para los que conozcan de mods, sabrán que este es el mod del Biomes O' Plenty. Y para los que sepan, esto de aquí es un plugin de contraseñas, ¿vale? Lo mejor de hacer este servidor es que vas a estar combinando lo mejor de los dos mundos. Es decir, vas a poder instalar mods y vas a poder tener plugins para tener una mayor personalización de tu servidor. Y lo mejor de todo es que en el video de hoy te voy a enseñar un método muchísimo mejor que Aternos, muchísimo mejor que Google Colab y muchísimo mejor que algunas alternativas en las cuales tienes que pagar dinero. El software para crear el servidor con mods y plugin se llama Mojist MC. Vendría siendo como Paper y Forge combinados en un solo software, en donde puedes instalar mods y plugins al mismo tiempo. Vale, lo primero que tienen que hacer es irse aquí en donde dice Downloads, luego en la parte de Mojist le dan a Download y eligen la versión de Minecraft. Yo voy a elegir la versión 1.20.1 y bueno, tienen que elegir la que esté más actualizada, así que le dan a descargar y tienen que esperar los 5 segundos de aquí arriba y listo. Luego le dan a skip y crean una nueva carpeta en el escritorio que se llame servidor Mojist y aquí van a guardar su archivo de servidor. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a ChatGPT y escribir lo siguiente: créame un archivo de inicio para un servidor de Minecraft con 8 GB de RAM. Aquí es muy importante, si tienes 16 GB de RAM puedes crear fácilmente un servidor con 8 GB de RAM, y si tienes menos RAM pues obviamente tienes que crear un servidor con menos memoria RAM, porque te informo que este servidor lo vas a crear con tu propia computadora. Te recuerdo que si quieres crear un servidor en Aternos o en Google Colab utilizando este método, ve a los videos que te voy a dejar aquí arriba. Una vez le hayas pedido a ChatGPT que te cree este archivo de inicio, lo que tienes que hacer es darle aquí en donde dice copiar y luego te vas a tu carpeta del escritorio, abres la carpeta y creas un nuevo archivo de texto que termine con .bat. ¿Ok? Muy importante que termine con .bat. Si no te aparece el .bat al final, simplemente dale aquí en ver, mostrar extensiones de nombre de archivo. En el archivo de inicio .bat tenemos que darle clic derecho y editar en bloc de notas o en Notepad++. Yo utilizo este porque es mucho mejor, es más cómodo, más fácil y más bonito. Acá copian y pegan lo que les dio ChatGPT y le dan a guardar. Aquí es muy importante, el archivo Mojist deben cambiarlo a server.jar. Igual lo pueden hacer a la inversa, pueden copiar este nombre y pegarlo acá, igual funciona, ¿vale? Pero yo le voy a dejar server.jar porque soy un malandro, ¿vale? Luego le dan a guardar y ya lo único que tenemos que hacer es darle doble clic al archivo de inicio y va a empezar a descargar nuestro archivo de Mojist, así que simplemente tenemos que esperar. Ok, aquí nos va a decir que necesitamos aceptar el EULA, simplemente tenemos que escribir true y le damos a enter y ahí va a empezar a crear todo el mundo, todos los archivos del servidor y todo lo necesario, ¿vale? Ok, cuando les diga esto de aquí, done, significa que el servidor ya se ha creado. Ahora lo que vamos a hacer es escribir stop porque aún no hemos terminado de configurar bien el servidor. Lo que tenemos que hacer a continuación, aquí en donde dice Server Properties, tenemos que ir a la línea número 35 que dice Online Mode, pasarlo de True a False. Y listo, esto es para que las personas de Minecraft no Premium, es decir, Minecraft, puedan entrar a su servidor, ¿vale? Así que cerramos esto. Aquí ya tendrían su servidor no premium. Ahora lo importante, lo mejor, vamos a tener dos carpetas, una carpeta llamada mods y una carpeta llamada plugins. Bueno, el nombre ya lo dice, en una van los plugins y en una van los mods. ¿Qué plugin vamos a utilizar? Yo voy a utilizar el OutMe, el plugin de seguridad, porque como les digo, esto es un servidor no premium, aquí puede entrar cualquiera con cualquier nombre y tú vas a tener la responsabilidad de tener un plugin de seguridad. Aquí estamos en nuestro escritorio, servidor Mojist, carpeta plugins, y aquí vamos a guardar el plugin en cuestión. Aquí ya tenemos el plugin instalado. ¿Y qué mod vamos a utilizar? Yo voy a utilizar el Biomes O' Plenty. Yo lo estoy instalando desde Modric porque es mucho más fácil. Si quieres aprender a instalar mods o modpacks en Minecraft no Premium, simplemente mírate el video que te dejo por aquí arribita. Yo voy a utilizar Modric porque es mucho más fácil y no me quiero romper la cabeza. Y el mod que vamos a utilizar es el Biomes O' Plenty, que tiene dos dependencias, el Glitch Core y el Terra Blender. Y todos estos mods que están aquí en esta lista tenemos que instalarlo en nuestro servidor. Muy importante, todas las personas que van a jugar en tu servidor tienen que tener los mods que tienen el servidor, ¿vale? Importantísimo. Eso es primordial, es importantísimo, es 100% necesario. Simplemente tenemos que descargar el Biomes O' Plenty. En la parte de Relations nos muestra que estas son las dependencias que necesita. En mi caso es un servidor para la versión, vamos a verificar, 1.20.1, así que estamos bien. Así que descarguen la versión del mod correspondiente a la del servidor, que en mi caso es la 1.20.1 y es para Forge. Y lo tenemos que guardar en la carpeta mods de nuestro servidor.
Ahora en la parte de Glitchcore también Files 1.20.1 Forge y descargamos en la carpeta Mods. Esto es súper sencillo, mi gente, de verdad que no tiene complicación. Y listo, mi gente, ahora lo que tenemos que hacer es volver a ejecutar nuestro servidor, pero hay un problema, el servidor solamente está en nuestra propia red local. Tenemos que compartirlo con la red pública y para eso vamos a utilizar Playit. Playit es el intermediario entre nosotros y la red pública, así que es muchísimo más seguro compartir nuestro servidor con Playit que abrir los puertos de nuestro servidor. Así que lo único que tenemos que hacer es irnos aquí a playit.gg, aquí escribimos playit.gg, pero escríbanlo bien, no como yo, y los va a mandar a esta página. Le dan a login, yo en mi caso ya estoy registrado, créense una cuenta, verifíquenla, es totalmente gratis, ¿vale? Una vez hayan ingresado a la página de Playit, se van aquí en donde dice download, luego en Windows Installer y van a descargar el archivo instalador de Playit. Se instala totalmente fácil como se instala cualquier programa en una computadora y luego le dan aquí a Playit y una vez hayan ejecutado el Playit les va a dar un link como este. Lo que tienen que hacer es copiarlo y pegarlo en su navegador y listo. Aquí tienen que esperar el proceso de chequeo que no demora casi nada. Aquí tienen que darle clic en donde dice crear túnel, luego túnel type Minecraft Java. No se va a poder hacer para Minecraft Bedrock y Minecraft Java porque los mods de Minecraft Java no están compatibles para Minecraft Bedrock. Se los adelanto de una vez. Minecraft Java, añadir túnel, listo. Así de sencillo es compartir tu servidor con Playit. Pareciera que le estoy haciendo promoción, pero en realidad no. Y bueno, cuando haya cargado el túnel van a tener estas dos IP. Yo les recomiendo la IP numérica porque tiene mucho menos errores. Así que copian esta IP y abren su Minecraft con los mods correspondientes. Y muy importante, esta es la consola del Playit, no la pueden cerrar. Y esta es la consola del servidor. Aquí pueden poner, por ejemplo, si quieres poner OP a un jugador, puedes poner OP Jamalegis y listo. Le das a Enter y esa persona será el operador del servidor. Esa persona tendrá todos los permisos. En Minecraft vamos a darle multijugador y vamos a pegar la IP que nos dio Playit. Le damos a aceptar y bueno, si les aparece esta X, no le presten tanta atención. Lo importante es que si ustedes pueden entrar a su servidor y no les da ningún problema, quiere decir que el servidor ha funcionado correctamente. Voy a poner register 123 123 y listo, mi gente. Así de sencillo pueden crear su servidor de Minecraft con mods y plugins al mismo tiempo. Y si le damos a función F3 podemos ver que no estamos en un bioma del Biomes of Plenty. Tenemos que buscar un bioma de ese mod. Vale, como pueden observar, aquí estamos en un bioma del Biomes of Plenty. Así que sí ha funcionado el servidor con mods y con plugins. Lo mejor de este servidor, al estar hosteado en tu propia computadora, tú tienes el control absoluto de este servidor. Yo puedo venir para acá en el archivo server properties y cambiar un montón de cosas, como por ejemplo la cantidad de jugadores que pueden entrar, la semilla del servidor, la dificultad, los chunks de visualización, que bueno, les recomiendo dejarlo en 16 y lo que es la simulación dejarlo en 8 o en 6, ¿vale? Porque esto de aquí consume muchísimos recursos y si hay muchas personas el servidor puede ir lagueado, ¿vale? Así que les recomiendo que el view distance alto y la simulation distance a 1/4 de la view distance. ¿Me explico? Si quieren una guía completa de cómo configurar su servidor, simplemente dejen su gran like y bueno, si este video tiene bastante apoyo, aquí arriba les estará apareciendo esa guía completa. Así que bueno, gente, gracias a todos por ver este video. Aquí les voy a dejar un video y aquí les voy a dejar otro video para que vayan a ver más videos míos y bueno, pues me den más visitas y yo pueda seguir trabajando en esto, ¿vale? Así que gracias.